Bienvenidos a otro de estos encuentros que tenemos desde FEDIAP con distintas personalidades de la Argentina que tengan que ver con el mundo productivo, con el mundo social y con el mundo de la educación. Nos vamos a dar la verdad que un gusto y una alegría muy grande porque hoy vamos a tener ni más ni menos que a Juan José Liach, que es un sociólogo y economista que no merece mucha presentación porque solo decir Juan Liach a la Argentina es hablar de una persona que pasó por un montón de lugares en el Estado y en el ámbito privado. Fue ministro de Educación de la Nación, es profesor emérito de la Universidad Austral, es actualmente el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en la Argentina, trabaja también en la Universidad Austral, está en la Academia Nacional de Educación. Así que solo eso, y como siempre le pedimos a los chicos que después cuando estén interesados googleen, buceen en la vida de Juan Liach, lean lo que Juan ha escrito, no solamente sobre la educación y sobre sociología, sino sobre la economía y por algunas cuestiones por donde estamos yendo, ojalá que estuviéramos yendo mejor. Así que esa es la invitación a nuestros alumnos de las distintas escuelas que buceen en la vida de Juan para encontrar mucho más. Gracias por estar del otro lado, Juan, y bienvenido a estas conversaciones con FEDIAP. No, al contrario, es un gran gusto acompañarlos hoy, Juan Carlos. Muchas Es un gran gusto porque a mí realmente es una oportunidad de estar con los que trabajan en los frentes. Mi trabajo es un poco teórico, viste, de números y ver cuánto se invierte por año en educación, pero ustedes son los que están en contacto con los educandos y eso es fundamental, insustituible. Muchas gracias. Nosotros somos unos agradecidos de siempre de esta oportunidad. Yo se lo decía hoy a la doctora Plenkovich a la mañana en una reunión que habíamos tenido de trabajo que para mí yo estoy, en verdad estoy emocionado porque siempre lo digo aquí en casa también que Juan Liach me dé la oportunidad de poder no sentirme un par, pero poder charlar con él mano a mano, no en esta oportunidad, sino en distintas oportunidades que hemos tenido. La verdad que es un verdadero lujo. Hincha de Rosario Central. Después los chicos, alguno preguntará esta historia de por qué será hincha de Rosario Central. Pero Y la puedo explicar en un minuto. el primer disparador que siempre hacemos es preguntarle a la persona, a nuestro invitado, quién es. En este caso, quién es Juan Liach. Dónde nació, cómo es su familia, lo que estudió. Eso es lo primero que queremos que nuestros alumnos se puedan enterar. Bueno, yo nací en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, después nos mudamos a Belgrano cuando yo tenía 5 años y fui hijo de un escribano, Antonio Jaime Liach, que también fue comisionado, o sea, municipal de Avellaneda, que era como ser intendente en el año 1945, para que se ubiquen después de cuando estaba en gestación el peronismo, y de hecho el que lo llevó a mi viejo a ser intendente de Avellaneda era Bramuglia, que era de origen socialista y el interventor en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mi padre aparte trabajó mucho en Boca y una vez Armando, que era una persona bastante autoritaria, le hizo una trastada que no voy a Claro. explicar porque sería muy largo. Y ahí nosotros con mi hermano Jaime perdimos el interés por Boca. Íbamos a ver a Boca o seguíamos yendo a ver a Boca y más bien hacíamos fuerza para que perdiera. Algunos me van a querer matar, pero entiendan que si tu viejo, que está, Y vos lo ves todo el día en tu casa,
le han hecho una traición y está sufriendo, es feo, Completo, ¿no? Y seguro. entonces fuimos a ver a cualquiera y un día caímos en la cancha de Argentinos Juniors, primera fecha del campeonato de 1962, creo. Y ahí nos encontramos con Rosario Central. Era Argentinos contra Central. Y ganó Central 5-2 y con un juego de fútbol que nos encantó. Estaba Juárez, el gitano Claro. Juárez, estaba empezando Menotti a ser jugador de Central y bueno, ahí quedó. Y ahí era más o menos parecido a los colores, así que también hasta había alguna reminiscencia. Parecidos los colores, muchos me han dicho eso. Yo Seguro. no tengo odio a Boca, eso pudo durar un poco de tiempo, pero tampoco tengo amor, si se Ujú, quiere, ¿no? perfecto. ¿Y cuántos eran en familia? ¿Dónde estudiaste la primaria, la secundaria? La primaria y secundaria estudié en el Colegio del Salvador, un colegio regido por los jesuitas que me enseñaron a eh, trabajar y trabajar y trabajar y al trabajo intelectual sobre todo. Y mi familia estaba compuesta por mi padre, mi madre y cuatro hermanos. Y yo me casé con Magdalena y tenemos cuatro hijos, todos varones. No nació la nena que buscábamos. Al final paramos porque ya era cuatro, era bastante. Pero hay El como mayor es, sí. ¿eh? No, hay como 8 nietos, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Son? 8 nietos, sí. Dos cada uno, un varón y una mujer. Ah, Perfecto, como si fuera un cálculo. perfecto, muy bien. Bueno, y ahí aparecieron porque los nietos siempre vienen digamos, a cumplimentar algunas cosas que uno no pudo haber hecho como padre, seguramente, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y Mi hijo mayor, Santiago, es escritor y da cursos de formación, literatura, talleres literarios, etcétera. El segundo, Lucas, es economista y ha estado en el gobierno mm, y sigue vinculado a la política. El tercero es ingeniero y construyó con un amigo de él, que es también ingeniero, una máquina para la etapa final del envasado de medicamentos, o sea, un trabajo ingenieril. Y el cuarto, que se llama Federico, es músico. O sea, tenemos una variedad de buenísimo. tareas, ¿no? No, además, Eso es bueno. seguro, y además son muchos temas distintos para hablar en familia, eso también es bueno, no ser Tal cual, monotemáticos, tal cual. no ser monotemáticos en el tema. Y en aquel tiempo, bueno, yo nací en febrero como yo, en el año 44, después que terminaste el Colegio El Salvador en Buenos Aires, el secundario, había que tomar una decisión ahí, ¿no? Digamos, con una profesión de tu padre tan específica. ¿Qué fue lo que te volcó a tu estudio universitario? Bueno, ya de hecho, los jesuitas nos invitaban o nos enseñaban a mirar al otro y ayudar al otro. Entonces yo empecé a ir a villas cuando estaba en primer año de la secundaria y después seguí yendo y eso creo que fue lo que despertó mi vocación por la sociología. Cuando estaba en segundo año de sociología tenía un excelente profesor que era cura también, Justino O'Farrell, que me dijo un día, a mí me parece
que a vos con sociología no te va a alcanzar, es insuficiente. ¿Por qué no estudias economía? Y rarísimo que te diga un tipo, y yo a la semana me estaba anotando en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, porque sociología la hacía en la UCA, o sea que fue una buena mezcla. Primero terminé la carrera de sociología, después la de economía, y ellas se complementan muy bien. Y el hecho de haber cursado una en la Universidad Católica y otra en la Universidad Estatal también fue bueno porque me di cuenta que había dos mundos, ¿no? Ujú, El totalmente. mundo en que vivíamos nosotros en la UCA era un mundo pequeño y limitado. Ujú, seguro, a mí me pasó algo bastante parecido cuando después de viejo hice otra carrera universitaria en El Salvador, que uno entra a comparar Vos ahí. estudiaste en El Salvador. Hice una licenciatura en gestión de la calidad de la educación en El Salvador. Eh, Ah, ¿qué eh, tal? sí, pero ya grande, después de haber tenido otros estudios, un día dije, venía de otro palo yo de la agronomía y esas cosas, y dije, bueno, hace años trabajaba solo en educación y quería ver qué era lo que había pasado. Entonces apareció esta carrera, que era una carrera bastante nueva, hace unos años, unos 15 años y un poquito menos, y entonces ahí, bueno, me animé a hacerla, no con mucho ¿Y sacrificio, pero sigue estando esa creo, carrera? creo que la han discontinuado en los últimos 2 o 3 años. Qué Está- macana, ¿no? Porque sí, es una carrera importante. sí, Gestión sí, de la educación es muy importante, ¿no? calidad de gestión de Vos, la educación, con sí. tu larga experiencia, te habrás dado cuenta que gestionar la educación no es algo automático ni nada, es como un arte y una ciencia a la vez, ¿no? Sí, Me sí, parece. la carrera la habían traído de España, porque después de haber pasado Ah, todas las estructuras que pedía la CONIAB, la carrera en sí es licenciatura en gestión de la calidad de la educación, que era un poco más compleja, así que me acuerdo de algún año haber estudiado, no sé, 4 o 5 sistemas educativos comparados juntos para ver qué era lo que pasaba en aquellos momentos donde el tema de la calidad de la educación no era no era una frase que se usaba mucho en aquel momento. obviamente, ni se hablaba de calidad de No, la educación. Se suponía que toda la educación era de buena calidad y no era así, ¿no? Me no, parece. no, y además, ahora vamos a hablar un cachito, antes quiero, pero otra cosa, además hay otra historia que es, eh, siempre está ese modelo mental confuso para mí de pensar que calidad de educación es que todos los chicos tengan 9 y 10 en matemática y lengua, y hay infinitas variables que son distintas en Tal cual. mundos tan heterogéneos como es la sociedad argentina. Juan, siempre le preguntamos a todos a los que se prestan a hablar con nosotros es ¿en qué momento, porque hiciste la carrera de sociología, hiciste la carrera de economía, no sé si todavía seguís teniendo una consultora, que era una consultora económica muy importante en su Ya momento? no, ya Ya no. no, ya no, pero bueno, Doy charlas ah, cuando me las piden amigos y a veces cobro porque de algo hay que hay que vivir, vivir, claro. pero no tengo la consultora armada como tuve antes. Pero bueno, pero reitero, ¿no? Tenías dos títulos universitarios, ya eras una persona reconocida, tenías la consultora. ¿En qué momento Juan considera que en el corazón y en el cerebro algo hizo clic para decir, tengo que hacer algo más, tengo que tratar de involucrarme algo más, que no puedo vivir en un mundo tan endogámico que, bueno, lo que yo logré profesionalmente me sirve desde el punto de vista material, pero yo quiero desde el punto de vista social, desde el punto de vista del compromiso, quiero hacer algo. ¿En qué momento? ¿Recordás si hubo algún momento o alguna enseñanza que te llevó a eso? Hubo varios momentos desde que iba
a las villas con los jesuitas en el año, cuando yo tenía 13 o 14 años, en adelante, viste, cada vez después fui a misiones rurales que tenían una parte religiosa, pero también una parte social, porque vos te acercabas a la gente y los que no habían terminado la primaria, los ayudamos para que terminaran la primaria, o sea, que el trabajo social estuvo siempre cerca mío, ¿no? Pero yo te diría que si vos querés un momento fue cuando yo estaba en el Instituto de Itela en esa época y cayó, digamos así, un trabajo encargado por el Banco Mundial sobre el gasto público social. Y yo con una compañera, Cristina Vargas de Flut, que todavía la voy viendo de vez en cuando, nos agarramos la parte de educación y ahí me agarró un fanatismo por la educación que vos seguramente habrás tenido algo parecido, ¿no? Claro, Y claro. ahí fue el enganche de hacer algo por los demás, ¿viste? Pero desde el lado de la educación. Mi lema siempre ha sido escuelas ricas para los pobres. Desde ese comienzo estoy obsesionado porque para que la gente no pudiente pueda tener la misma calidad educativa que la gente pudiente. Totalmente, porque bueno, ahí vamos a entrar ya un poquitito más en lo específico, en lo educativo, estamos casi en la mitad, no te vamos a robar más del tiempo que te prometimos que íbamos a hacerlo. De recién hablábamos, ¿no? Esos modelos mentales que había y que ojalá que se vaya rompiendo de a poquito la pared para entender que calidad educativa no es que, ojalá que todo el mundo, por supuesto, tenga 9 10 en las materias, pero yo siempre pongo como ejemplo extremo eh, para hacer casi un ejemplo grosero, no desde el término, pero sino desde el ejemplo, que hay veces que calidad educativa en algunos lugares de nuestro noreste significa que los chicos vayan comidos a la escuela para que en la escuela aprendan y no tengan que perder Tal cual, en tal cual. el comedor o que, no sé, en la Villa 11 14 no lleguen con un balazo en el pie porque están en el medio de dos bandas narcos dando vueltas. Es decir, la calidad educativa es muy ancha y en realidad lo que hay que hablar es de buscar la mayor cantidad de equidad para que esos chicos que tienen menos oportunidades puedan tenerlas porque estoy reflexionando con voz en voz alta. Si no ve que en realidad se va achicando cada vez más la posibilidad, y estamos casi como en una generación del 80 donde habría cada vez menos este, personas que estuvieran con la posibilidad de acceder a poder formarse y que en el futuro puedan tener no solo un trabajo digno, sino la posibilidad de Sí, ser intelectualmente, de poder trabajar en política o en lo que quisieran, ¿no? sí, tu reflexión es muy importante y yo la hilo, digamos así, eh, con un pensamiento que estaba haciendo, que dar educación, por ejemplo, hoy día, si miramos cuántos terminan la escuela secundaria, para dar una perspectiva histórica también, cuando yo empecé el primer grado de la escuela primaria en 1950, el 10% de los chicos iba a la secundaria. El ideal era terminar la escuela primaria, ¿viste? Y con eso muchos se daban por contentos. Después fue subiendo gradualmente, pero subió tanto y tan rápido que la graduación no ha subido igual, ¿no? Por ejemplo,
Hoy la escolarización secundaria debe ser del 90% de los chicos, pero la terminación no llega ni al 60%, No, o sea que queda un 30 y pico por ciento o más de chicos que no tienen la formación secundaria. Y hoy en día se hizo famosa por el caso de Toyota y Herrero cuando era el CEO de ujú. Toyota, que él dijo que no podía conseguir en el norte de la provincia de Buenos Aires buenos graduados secundarios. Él buscaba no técnicos, sino simplemente terminalidad de la escuela secundaria. Y eso todavía se nota y tenemos que trabajar mucho en eso, en la escuela secundaria y en la terminalidad de la escuela secundaria. Porque si no tenés escuela secundaria, te bajan el pulgar rápidamente, me parece, ¿no? No, No sé si vos compartís. no, estoy de acuerdo. Y además, hoy a la mañana ponía como ejemplo lo que nos ha pasado en la pandemia, que eh, cuando uno se pone a hablar todavía con alguna gente que tiene alguna referencia en los ministerios, te terminan casi confesando que fueron muchos más los que dejaron la escuela de lo que realmente están en Y los sí, con la pandemia. con las pandemias. Y el tema es que la vuelta, más allá de la virtualidad y de lo que ha podido hacer el Estado, a mí siempre me gusta hablar más de Estado que de gobierno, ¿no? Después el gobierno lo gestionará Juan, Pedro, lo que fuera, digo, el Estado, eh, no lo ha podido superar y es un tema que yo creo que nos va a costar tiempo porque no hemos podido todavía lograr cierta cotidianidad de algunas cuestiones. Hablaba de lo de Toyota recién. Nosotros los vemos no solamente en la cuestión del estudio meramente, ¿no? Del poder de alguna manera responder de mejor manera a una prueba, pero la cotidianidad del estudio, el tema de cumplir una premisa, el de entender una norma Es fundamental, bueno, fundamental. y hoy está bastante complicado y después de 2 años de pandemia se complicó mucho más porque encima, como digo yo siempre, la ensalada no es de tomate y lechuga, ¿no? Está más mezclada porque hay problemas porque cada vez hay menos léxico en los chicos cada vez hay más reducción de su vocabulario, eh, tienen esa falta de cotidianidad, perdón, durante esos 2 años, todavía le está costando cumplir algunas premisas y en un mundo tecnológico tan dinámico, vos necesitas que los alumnos sean, como decíamos antes, lo más despierto posible, que no solamente tengan capacidades intelectuales, sino que lo que hoy se llaman capacidades blandas, las tengan desarrolladas. El sistema educativo no lo da, creo que estamos Las blandas son equivalentes a las socioemocionales, ¿no? emocionales O totalmente. sea, no capacidad de saberte todo un libro de memoria, sino tener buena relación con la gente, vocación para estudiar, saber organizar tu tiempo en la vida, ¿no? Hay muchas cosas que son tan importantes como los contenidos, digamos así. Y sin Totalmente. embargo, hasta hace algún tiempo no se le daba tanta importancia. Yo te quiero preguntar, y es una pregunta que no tiene ni una respuesta ni es fácil, pero quiero que me digas lo que vos sentís a flor de piel de una persona tan comprometida con la educación, con la vida y con el país. ¿Cuál crees que son los 2 o 3 motivos por los cuales seguimos navegando, surfeando eh, la crisis educativa? Yo hace poco volví a releer algunos párrafos de aquel libro magnífico de Jane Echeverry sobre la tragedia educativa
Y yo planteaba que La si tragedia educativa. yo planteaba que quizás si Jaime lo tendría que escribir hoy, pondría la desidia educativa, porque es probable que a lo mejor haya algo de desidia, pero a flor de piel, digamos, a diario, digamos, en tu contacto en los distintos lugares, porque estás en la Academia Nacional de Educación, estás también trabajando mucho con la Coalición por la Educación, y estás en otros ámbitos, la universidad, por supuesto, con el prestigio que tiene. Vos ya también estás en la coalición, Sí, por ¿no? supuesto, sí, estoy Tenés que participar tengo que más, participar más, porque vos exactamente. tenés unos aportes que tenés que hacer más. Tengo que... Perdón la interrupción. No, no, está bien, ya lo sé, ese tirón de orejas es la segunda vez, estoy tratando de organizar un poco el tiempo, pero yo lo que quiero es que si es que tenés ahí dos o tres, no tips, sino causas por lo que vos crees particularmente que nosotros seguimos en este tema de la tragedia educativa, que permanentemente sigamos hablando de la crisis de la educación. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, yo creo que el problema fundamental hoy es que todo se ha politizado, ¿viste? Hay grietas entre los que creen, los que son del gobierno y contra el gobierno. O sea, las grietas se han instalado muy fuerte y la educación está en el medio de esas grietas. Lo hemos visto recientemente con las tomas de escuelas. ¿Qué quiere decir tomar una escuela? Quiere decir que la escuela no sirve en lo que está Ah, haciendo, una locura. porque da esa impresión, ¿no? Que quiere gobernarse la educación, pero en realidad no hay un proyecto educativo, hay un proyecto político. Y los dos lados a veces, ¿no? Porque los muy liberales también a veces quieren usar la educación para derramar sus ideas y la educación es otra cosa, es aprender los contenidos, pero también las capacidades socioemocionales que recién nombramos. Y eso es todo lo contrario de tomar escuelas, por ejemplo, ¿no? Es acercarse al otro, conversar, dialogar. Yo creo que se ha agrietado con demasiada profundidad el diálogo en la Argentina. No es la primera vez y yo estaba recordando que cuando yo estaba en 1958, en segundo año del colegio, hubo una discusión parecida donde incluso íbamos a escuelas enemigas, digamos así, a tirarnos piedras. Era muy fuerte y muy malo eso. O sea, no siempre uno está en el peor mundo. En realidad yo creo que vivimos, algunos me van a tirar con algo, pero que vivimos, hay que entender que vivimos en el mejor mundo que ha tenido la humanidad. La tasa de nutrición ha aumentado muchísimo, la tasa de escolarización también, y bueno, tenemos un avance tecnológico formidable, o sea que yo no creo que estemos en el peor de los mundos posibles, como se dice a veces. Estamos en el mejor de los mundos posibles y hay que agradecerlo y hay que mejorarlo también porque está muy lejos de ser perfecto, ¿no? Sí, Pero creo que hay que gobernar con la esperanza. qué bueno eso. Hay que gobernar con la esperanza. Y además, eso de la grieta también uno, en la educación, en algún momento creo que lo habías dicho, digamos, en algún momento se discutía lo de laico libre, digamos, había siempre un tema dando vuelta. Creo que con el tiempo, no sé si vas a coincidir conmigo, hay entraron dos causales más
que tendríamos que poner arriba de la mesa. Uno es, y voy al primero, que es el tema de la formación docente, ¿no? Es decir, el tema de la calidad de la formación docente. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Ahí habría que reanalizarlo, habría que profundizar, habría que profesionalizar un poco más ese tema. Yo creo que la formación docente está muy buena la pregunta porque es uno de los puntos más débiles que tenemos en la educación argentina. Yo estuve en Finlandia, que es un país admirable desde todo punto de vista, sobre todo de la educación, y ellos en el año 1973, o sea, hace casi 50 años, se dieron cuenta de que la educación en Finlandia estaba mal y se encerraron todos los políticos en un hotel y se juraron no salir de ese hotel hasta que no tener un acuerdo para la solución de la educación en Finlandia. Lo hicieron y hoy Finlandia es un país cuya educación marcha impresionantemente bien. Para darte una idea, Juan Carlos, lo que vos decías de la formación docente, para ser maestro de grado, aún de primer grado, en Finlandia, vos tenés que cursar 4 años largos, a veces 5, con 8.300 horas cátedra, hora de 45 minutos, no de 60, pero 8.000 y pico. En la Argentina formalmente es 3.000 y pico de horas, de las cuales por todo lo que conocemos se cumplirán escasamente 2.900, o sea, que la formación docente cuantitativa y también cualitativa es muy distinta. Yo tuve oportunidad de ver clases que estaba dando una maestra, en este caso de música, las daba con mucha soltura, independientemente de que estaban los observadores, 3 observadores, cada uno con una computadora y que anotaba todo, ¿viste? Y la chica tendría menos de 30 años, con una gran soltura, se acercaba a los chicos, veía lo que estaban haciendo y demás. O sea, que se puede apuntar a algo importante. Y yo creo que en ese sentido habría que hacer una nueva carrera docente con mayores incentivos, porque hoy en día, y eso fue algo que Jaime Correa, que fue ministro de Educación en Mendoza, Claro. le encontró una solución parcial, que es el ítem aula, que es dar un plus a los maestros que no falten nunca en el mes. Entonces se le daba originariamente, hoy no sé cómo está, un 10% adicional a los maestros que no faltaban. Digamos, a los maestros sarmientinos tenían un plus. Y yo creo que ese tipo de incentivos y premios hay que darlos. No porque la mayoría de los maestros sean obstaculizadores de la formación. Yo no creo que es así, pero a veces se desencantan y se desestimulan o se desmotivan porque ven que el malo o el bueno los va igual, y eso es muy malo como Totalmente. sistema, me parece. No, no, totalmente. Y ahí yo siempre trato de decirle a la gente que me toca formar, yo hace muchos años dejé el aula y trabajo formando gente, formando directivos o en distintos cursos, que hay que tener la conciencia y el corazón abierto
de que en realidad cuando no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, porque en uno hay que mirar con esperanza y también proactivamente, es un día menos en el aula, no un día más. Es decir, no es que el chico va avanzando y tiene un día más, tiene un día menos para aprender. Y esto es, nosotros tenemos que hacernos carne y responsables de esa historia de que ahí hay un día menos para aprender. Y ahí creo que la formación docente tiene que hacer mucha mella en esa responsabilidad abierta, reitero, de corazón, comprometida. Y la otra cuestión que también quiero poner en la mesa es el tema de la participación de los padres, porque eh, cuando uno tiene la posibilidad de tener a papá, mamá o a quien fuera la familia para ayudarlo, para poder motivarlo, porque en algún momento, cuando por suerte fue creciendo el sistema educativo y el papá tenía un trabajo, primero le compraban las enciclopedias, estoy viendo atrás tu biblioteca con un montón de libros, yo también estoy, bueno, ahora estoy con el fondo de FEDIA, pero también estoy rodeado de libros, después habrá sido Google en Internet o lo que fuera, pero la participación activa de la familia en la formación de los hijos también es otro punto clave que deberíamos todos atacar en el buen sentido, para que no quede solo en decir, bueno, yo lo mando a la escuela y que se ocupen los maestros, ¿no? Porque la escuela pasó a ser ya la más importante quizás, pero es una estructura más de las formativas en la vida del ser humano, ¿no? Y yo, si me permitiste, que querría hacer una pregunta. ¿Vos tenés escrito en algún lado, y en ese caso me gustaría mucho leerlo, de cuál ha sido tu experiencia en la formación de docentes, en el contacto con ellos? Me encantaría que me dijeras que sí y yo poder leerlo. No, tengo poquito escrito, ahora, No, ahora porque tenés una experiencia muy rica, es tu experiencia, muy a- rica. ahora voy a compartir una de las últimas cosas que escribimos con la doctora Plenkovic para un libro que hay sobre formación en el medio rural latinoamericano. Ahora después te paso el PDF del libro que acaba de salir, se acaba de publicar Dale, hace una lo semana. espero con ansiedad. Hace una semana en Colombia se acabó de editar el libro y estamos en la segunda parte. Pero eh, la pregunta es, ya vamos a ir buscando el punto final, pues no quiero robarte mucho tiempo, es, ahí, digamos, hablando de los jesuitas, fui amigo y todavía soy amigo, lo veo muy poco, al padre Hugo Salaverry, no sé si lo recordará, fue presidente de Consuec, obispo de Azul, un Lo jesuita. recuerdo, sí, lo recuerdo bastante bien. Bueno, Hugo, yo fui en algún ¿Y tiempo. qué decía Salaberry? Bueno, en algún momento yo fui asesor externo del CONSUEC para temas de educación técnica y él a veces me hacía acompañarlo a algunas reuniones con algunos funcionarios y él insistía mucho más que en el tema educativo, en el tema del trabajo, porque él decía que cuando un papá tiene trabajo, se siente realizado y manda contento a sus hijos y puede darle mejor de comer y sus hijos van a estar mejor alimentados para estudiar y van a poder comprar un libro o van a poder tener una mejor zapatillita para no sentirse de alguna manera un poco, digamos, dejado de lado o en alguna cosa por el estilo. Me acordaba recién de lo que decía el padre Salaverry, porque creo que también ahí que es importante, me parece a mí, que para que la familia apoye a su hijo o a su hija mucho en el tema educativo, es que también el papá y la mamá estén bien material y espiritualmente, ¿no? Que tengan trabajo, que sea un trabajo digno, que puedan sentirse realizados, que puedan saber que pues hoy encontramos generaciones que sus hijos han visto changuear a sus papás y entonces debe ser muy difícil para esas familias armar un ámbito educativo en su casa, ¿no?
así es, así es. Y yo te cuento una fantasía que tengo. Yo creo que la formación para el trabajo debería tener un lugar más digno que el que tiene ahora. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires creo que está tratando de poner en modernidad a los casi 50 institutos que hay de formación para trabajar, ¿no? Porque en la Argentina la formación para el trabajo está muy venida a menos y yo creo que hay que traerla a más, porque es crucial. A mí me impactó mucho cuando hice mi visita a Australia, invitado por el país, siendo ministro de Educación, cuando vi los institutos de formación que tienen la misma jerarquía que las universidades, por lo menos los mejores, tienen la misma jerarquía que las universidades. Yo creo que la Argentina tendría que emular eso y tener en cada provincia entre 1 y 5 institutos de formación técnica y para el trabajo, que hoy en día es un caso muy importante, sobre todo también teniendo en cuenta el cambio tecnológico que está habiendo. O sea, vamos a un otro mundo, el de Musk y otros parecidos, que no está todavía tratado en la educación. Y yo creo que hay que apurarse a tratar en la educación la modernización de la educación para el trabajo, he Hace, dicho. hace muchos años, un día en un encuentro en Mendoza, perdón, en Misiones, me lo encuentro a Ezequiel Anderej, ¿no? Un sociólogo también que había escrito mucho, estaba viviendo ya en España. eh, y, y tuve la suerte de, más allá de haberlo escuchado, de en un día compartir una mesa en un almuerzo. Y hablando de esto, estoy hablando de hace 30 años por lo menos, Anderlecht plantea, pero en una cuestión coloquial, que estábamos en serios problemas porque todavía seguíamos nosotros, los mayores, en aquel tiempo yo era mucho joven, pero bueno, estábamos en el mundo de los mayores, viviendo en la galaxia Gutenberg, en la de los libros, cuando los chicos ya estaban en la galaxia Marconi, el de la imagen, el del sonido, y nosotros eso no lo habíamos podido trasladar a la escuela. 30 años después, creo que eso sigue estando intacto, digamos, que no ha cambiado mucho, ¿no? No cambió lo necesario, yo diría. Claro, bueno, no cambió lo necesario, exactamente. Hablando de eso, antes de ir despidiéndote y preguntarte de una iniciativa que leí muy interesante que estás, te contaba que estuve releyendo un trabajo magnífico que hiciste, que coordinaste para el foro de la cadena agroindustrial argentina, que ahora es como si fuera el Consejo Agroindustrial Argentino, porque ahora ha vuelto de nuevo más o menos en Creo que fue en el año 2006, 2006, 2007. julio del 2006, julio del 2006, donde hiciste donde coordinaste, donde lideraste quizás uno de los estudios más importantes respecto al tema de la educación rural en la Argentina desde la primaria hasta la universidad. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención en aquel momento y que hoy todavía me sigue llamando la atención, hay varias cosas de aquel informe que no han cambiado mucho, que todavía seguimos en el debe, pero que planteabas era que en Argentina la Argentina adolecía de muchas cosas, pero en el caso específico de la educación rural o agropecuaria, pues estábamos hablando ya del puente ese entre la educación agrotécnica media y la universidad, faltaban lo que podría llamar colegios universitarios o institutos terciarios profesionales referidos al agro, porque en el análisis que vos hacías
eh, veías que había muchos chicos que después de terminar la escuela secundaria agraria, si bien no conseguían trabajo enseguida, podían entrar a la facultad, que no era garantía que se recibieran, entraran, ¿no? Después transitaran y no pasaran. Bueno, eso fue en julio del 2006. 16 años después sigue pasando lo mismo, Juan. Es decir, hay todavía Tremendo, muchos chicos. tremendo lo que me Claro, decís. claro. Es decir, hay muchos chicos que están en un lugar, en un limbo que no sabemos dónde está. ¿Es tan necesario? ¿Vos podés explicarnos un poquito qué sería ese tipo de colegio universitario o ese colegio técnico profesional superior no universitario referido a la parte agropecuaria para no perder a esos chicos? Y sí, yo creo que sigue siendo una gran necesidad porque, bueno, por empezar, no hay suficientes vocaciones en la Argentina para ir a un instituto técnico. El instituto técnico está visto como socialmente inferior, lo que es una barbaridad. Tendría que ser el gran prestigio y la gran atracción ir a un instituto como los que yo vi en Australia. Y creo que tenemos que tener institutos con todas las necesidades y todas las modernidades actuales y todas las tecnologías que son las que encandilan a los chicos. El agente básico de la atracción hoy es la tecnología para los jóvenes, o sea, mostrarles, pero darle sentido a esa tecnología, no que vayan a aprender tecnología porque está de moda, sino que entiendan lo que pueden hacer por ellos y por el prójimo con esta formación tecnológica. Es Y que interesante. FEDIAP creo que está totalmente en eso, inclusión social. Y la inclusión social pasa en gran medida porque lo que hemos estado hablando hoy, o sea, la formación vinculada al trabajo. Y en ese sentido nosotros estamos profundizando el rol de la educación en la inclusión social, pero muy centrado en la educación para formar gente que pueda trabajar, en vez de pedir un plan, que tengan que hacer un curso de no más de un año de duración y aprender un oficio que le sirva para ganarse la vida. Tiene todos los materiales, los papers que hemos hecho y seguimos trabajando, ¿no? Por ejemplo, hemos estado con Herrero, con Daniel Herrero, el ex director CEO de Toyota Argentina, que ha hecho una verdadera revolución. Y ahora queremos estar con los dirigentes sindicales que lo acompañaron a Herrero en ese esfuerzo. Y en otros ámbitos, como ser el caso de Gerardo Martínez, que el empleado de comercio también ha hecho una escuela de capacitación que tiene 25 años o más. Sí, O sea, esos activos productivos que son tan necesarios en las personas como no solamente para tener un trabajo y tener una mejor vida material, sino también, como yo siempre digo, para poder de alguna manera realizarse como persona, como ser humano, para algo está en el mundo, ¿no? Hay algo que tiene que hacer. bueno, y vos has hecho de tu vida trabajar en eso para que haya más gente que tenga acceso a buenos trabajos a partir de la formación, ¿no? Creo que esa es la clave y te felicito de corazón por tu tarea.